Hay un versículo que siempre me ha gustado mucho, está en Juan 8:36, y dice: así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Me ha llamado siempre mucho la atención y le he estado dando como vueltas, ¿no?, a ese versículo de verdaderamente libres, ¿no? Si el Hijo te liberta, tú tienes que ser verdaderamente libre. Cuando en el contexto les voy a dar, estaba ahí Jesús hablando con los judíos, ¿no? Y en capítulos atrás él estaba diciendo que se iba a ir, ¿no? Y muchos de sus discípulos le dijeron: bueno, pero es que nosotros vamos contigo. Y él le decía: no, donde yo voy ustedes no pueden ir. Y siguió hablando y luego empezó a enseñar. Y aquí él estaba diciéndole a los judíos que estaban esto: si el Hijo, él estaba hablando de él, ¿no?, te libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando yo siempre bueno, me llamaba la atención tanto el verdaderamente libres, ¿no? Y mientras meditaba en esto, yo le dije: bueno, pues seguramente hay falsamente libres, ¿no? Porque hay verdaderamente libres. Y de verdadero lo contrario es falso, y de libertad es esclavitud, ¿no? Y entonces yo decía: Señor, si tú dices en tu palabra que si tú nos libertas somos verdaderamente libres, ¿por qué no hay tanta libertad? O sea, ¿por qué a lo mejor hay pues amargura en nuestro corazón? Pues nos tienes que libertar de temores, de miedo, de tantas cosas, ¿no? Si tú dices que verdaderamente, si tú nos liberas, quedamos, ¿no?, verdaderamente y somos verdaderamente libres. Pero el Señor me hablaba de que en este versículo, ¿sabes?, hay mucha profundidad en cuanto al ser verdaderamente libres, ¿no? Y en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Y la verdad os hará libre. Entonces el Señor, es el mismo capítulo, está queriendo hablar de que la verdad, el conocer la verdad va muy ligado a ser verdaderamente libres. Y a veces la libertad tiene que ver mucho con ser una persona que vive en esa verdad. Porque cuando uno vive en una mentira, pues no puede ser libre. Y bueno, hay gente que puede pensar: bueno, pero ya hemos hablado, ¿no?, de que muchas veces el enemigo pone mentiras, ¿no? Pero muchas veces es tan sutil, y me acordaba de cuando el diablo llevó, o sea, de cuando estaba en el desierto con Jesús y él le nombraba la palabra de Dios, ¿no? Y realmente la palabra de Dios es un sí y un amén. Realmente es verdadera, pero esa palabra, de la manera que la estaba usando el diablo, manipulando y queriendo tentar a Jesús, esa palabra no estaba haciendo lo que tendría que hacer. Y muchas veces me doy cuenta que sutilmente pues no vivimos en la verdad, porque decimos los versículos, creemos en lo que estamos diciendo, lógicamente, pero a veces con esa verdad y esa palabra de Dios, lo que hace es que se convierte en una mentira. Y para que lo entiendan, poco un ejemplo para mí mucho tiempo el saber, por ejemplo, y sabemos, Dios hace su parte y nosotros sabemos que hacemos la nuestra para todo. Dios hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo que podemos hacer, ¿no? Sabemos esto, para que Él obre, para que Él cambie, para que Él haga, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, para mí esto fue un problema. Porque, claro, no es que yo decía es un problema, sino yo me di cuenta después, yo vivía en eso. Bueno, pues si Dios hace su parte, lo sobrenatural, yo tengo que hacer mi parte. Entonces eso habla de milagros, de las promesas cumplidas, del destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo decía, pues estamos claros. Porque, claro, si Dios no puede obrar hasta que yo haga mi parte, y ahí ya se abría un abanico. Pues claro, mi parte, y si no hago mi parte bien, y si la parte que tengo que hacer realmente Dios me está diciendo una cosa y yo estoy haciendo otra cosa, entonces pues a ver, como un stand-by ahí que no sabes bien si hiciste tu parte, si no hiciste tu parte, si la parte la estás haciendo bien, y al final parece una bobería, pero eso te limita. Porque ¿cómo vas a cumplir tú el propósito, o el Señor te va a dar una promesa o te ha prometido algo, si tú piensas que Él no te la puede dar hasta que tú no hagas tu parte bien?
lo que tú consideras que tendría que ser, hacer tu parte. Claro, ahí vamos a decir que atas las manos del Señor, porque ya tú no esperas que el Señor lo haga, por lo menos en áreas que tú dices, yo aquí las cosas que es que tengo que esforzarme, tengo que hacer las cosas mejor. ¿Cómo el Señor va a obrar aquí si yo no estoy haciendo mi parte como la tengo que hacer? Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que el Señor puede hacerlo, tú sabes que el Señor quiere, puede, y tú sabes que el Señor quiere hacerlo contigo, pero ¿qué pasa? Ay, qué pena, que como yo no voy a saber hacer mi parte, yo no voy a ser lo suficiente buena para algo, porque como yo no voy a poder, entonces, pues nada, me toca ver si, yo qué sé, si cambio, si pasa algo, yo qué sé, ¿no? Y ¿ves? Esto, por ejemplo, se convirtió en una mentira, pero yo vivía en algunas áreas de mi vida en eso, pero yo lo pensaba realmente, bueno, como honrando al Señor, el Señor hace su parte, pero yo me nombraba, Patricia, tú tienes que hacer las cosas bien, tú tienes que esto, tú tienes que lo otro. Y realmente al final se convierte en una carga, porque parece que todo lo que tiene que hacer el Señor depende de uno. Y el enemigo es muy astuto, porque claro, si depende de uno, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. Por lo menos yo decía, pues en mi vida estamos claros, porque a ver cómo hacemos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una sutil mentira. Hombre, yo lógicamente no lo decía así, ay, pues no, sino que siempre estaba ese pensamiento de, ay, sí, tengo que poner a hacer esto, tengo que ordenar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Pero al final yo sentía que como que la responsabilidad o todo lo que iba a pasar en mi vida dependía como más de mí. Al final, ¿no? Porque yo decía, bueno, el Señor hace lo sobrenatural, sí, pero es que lo natural lo tengo que hacer yo. Y yo es que ni lo natural a lo mejor lo voy a poder hacer bien. Entonces, y por ejemplo, hay mentiras justo con la palabra de Dios que te hacen no ser, vamos a decir, lo suficientemente para que eso llegue a ti, ¿no? Y esto es una mentira, lógicamente, porque el Señor no depende de nosotros. Es verdad que Él va a hacer su parte sobrenatural, pero yo me di cuenta que, la parte que yo tengo que hacer, la voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Nunca, nunca. Entonces tenemos que estar tranquilos en este sentido, de que Dios va a cumplir las promesas y Dios va a hacer, porque nosotros vamos a hacer nuestra parte y no significa que nosotros es que vamos a ser perfectos, no, tenemos un corazón rendido al Señor y queremos realmente hacer nuestra parte. A veces haremos mejor las cosas, no tan bien, pero al final Dios es el que escudriña todos los corazones, ¿no? Y a veces yo creo que muchas veces nosotros somos incluso como más juez, ¿no? Que el Señor mismo. Y es verdad que el Señor es juez y el Señor es amor también porque es nuestro Padre, pero cuidado con que sea solo juez para ti. Una verdad es juez, sí, eso es una verdad. Es amor y es tu Padre también. Cuidado, porque el enemigo es muy astuto. Y puede decir, sí, pero es juez, tututum. Y al final, como no somos perfectos y vamos a caer, puede ser que ahí también. Entonces cada uno tiene que venir al Señor y decirle, Señor, realmente, porque a veces es tan sutil, a lo mejor yo estoy viviendo en una mentira sin saberlo, porque tengo la verdad del Señor, pero a lo mejor lo que me está frenando es que yo tengo un patrón de pensamiento o tengo algo que yo pienso, que Dios piensa, porque nosotros somos muy ¿no? Pero realmente no podemos, porque dice que los pensamientos del Señor son mucho más altos. Entonces, muchas veces pensamos lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios puede hacer según lo que yo hago, lo que Dios, ¿no? Y al final nos limitamos, ¿no? Y conocer la verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque uno así, pues, vive en esclavitud realmente sin saberlo. Porque, como dice Pablo, estamos en una carrera. ¿Quién puede hacer una carrera o caminar o correr o lo que sea con cadena? No se puede, ¿no? Y hay cosas que uno dice, pero son pequeñas, sí, pero es que la verdadera libertad, uno no puede vivir en esa verdadera libertad si no conoce al que liberta y la verdad, ¿no? Porque dice que la verdad nos hace libre. En Juan 8:37, que es en el mismo capítulo,
cuando el Señor le está diciendo a ellos eso de la libertad, del conocer la verdad que te haga libre, me llama un montón la atención que el Señor les dijo, sé que, en el 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Eran los judíos, ¿no? Él les compartía, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, él está diciendo que bueno, que yo le estoy hablando, si el Hijo te liberta, vas a ser libre. Si tú conoces la verdad te hace libre. Y luego dice, pero en vosotros, no, le dice a ellos que estaba hablando, esta libertad y esta palabra no tiene cabida. Eso es fuerte, ¿no? Que el Señor te diga, esa libertad no tiene cabida. Y yo dije, Señor, ¿y para qué y cómo le dices eso? Él estás hablando de que vas a ir al cielo, de la libertad, que conozcan la verdad, que al final la verdad eres tú, que con esa verdad eres libre y tú mismo casi los condenas al decirte, esa verdad, esa palabra no tiene cabida en ustedes. Y yo me fui, porque yo sé que es cabida, que no tiene cabida, que no cabe, ¿no? Pero yo dije, voy a buscar así mismo, ¿no? En internet, que me hace mucha gracia, ahora me acabo de acordar. Porque mis hijos cuando van a buscar algo, no saben algo, y les digo, pues busca, y les digo una frase larga y todo, tú busca, cómo hacer no sé qué, no sé cuánto, y ellos me dicen que no es así, le digo, pues a mí me sale todo así, yo cuando no sé algo, yo escribo todo como esto, no sé qué, cómo hago no sé qué, y ellos se ríen, pues yo fui así de cabida, yo voy a poner que es no tener cabida, no sé qué, y justo y me salió, digo, ves tú, dice, la capacidad, o no tener la capacidad que tiene un recipiente para contener otra cosa o guardarla. O sea, el no tener cabida era que esas personas no tenían la capacidad, el lugar, para contener, dice, o guardar otra cosa. Bueno, el Señor lo que le estaba diciendo es que lo que yo les estoy diciendo ahora mismo no tiene cabida en sus corazones, porque Él conocía el corazón, claro, uno no sabe y a lo mejor dice, Dios, qué fuerte, ¿no? Y claro, yo decía, Señor, ¿cómo les puedes decir que tu palabra, que tu verdad, que tu libertad no tiene cabida? Y yo dije, ¿pero por qué no tiene cabida? Esto es muy sencillo. Yo dije, pues dos cosas, no tiene cabida porque ya, si es como una mochila, un recipiente, en este caso sabemos que es espiritual y somos nosotros el recipiente, ¿no? Pero si tú tienes una mochila llena, tú quieres meter un suéter y no te cabe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el recipiente está lleno. No tiene cabida otra cosa, no va a entrar nada más, aunque algo sea bueno. Y tú digas, ay, metí todo, pero ay Dios, el almuerzo ahora no me cabe. Pues no te cabe. Como no empieces a sacar, no va a tener cabida. Ahí el suéter que quieres meter. Ahora, también yo dije, bueno, otra cosa que no tiene cabida o no puede caber es, si yo tengo, por ejemplo, un recipiente y quiero echar agua y ese recipiente está roto, ese recipiente tiene grietas, ¿cómo va a tener cabida el agua? ¿Se va a ir? No va a tener cabida. Por muy buena que sea el agua, por mucho que quieras yo que sea un refresco, un vino, nada. Si el recipiente está roto, si el recipiente tiene grietas, tiene agujeros, no va a tener cabida. Por muy bueno, al final, lo que, vamos a decir, el recipiente, eso dependerá lo que tú puedas meter o no meter, ¿no? Entonces yo pensando en esto decía, Señor, al final, si nos miramos a nosotros, ¿no?, como recipientes, tú no vas a poder hacer una verdadera libertad en nosotros, tú no vas a poder a lo mejor meter la mano si nosotros en ese recipiente tenemos cajas con candados que no puedes entrar en algunos sitios, o ese recipiente en nuestra vida pues está con mentiras, con dudas, o tiene un patrón de pensamiento ya. ¿Cómo vas a entrar si no cabe nada más? Si yo es lo que pienso y lo que no te va a entrar otra cosa. O sea, tu mente ya está como, vamos a decir así, diseñada para actuar así. Entonces, en ese momento, cuando el Señor le decía eso a esos judíos, si yo te liberto, realmente serás libre, les estaba diciendo, pero claro, no puedo entrar, no puedo hacer que seas libre por mi palabra, porque ya tú no tienes cabida. Ese recipiente, en este caso ellos tenían prejuicio y no reconocían ni al Señor. Entonces, claro, ¿cómo la verdad le iba a hacer libre si ellos tenían su propia verdad?
Para ellos Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo iban a ser libres si ellos estaban cerrados, vamos a decir, en banda? Ellos no iban a recibir esa libertad porque no querían, estaban llenos de prejuicios, de mentiras, de muchas cosas, ¿no? Pero si esto lo traemos a nuestra vida, nos puede pasar lo mismo. Y siquiera a veces inconscientemente, porque muchas veces podemos pensar que estamos libres y tener una falsa libertad. Por eso a lo mejor luego no volver a caer, pero sí tener esos pensamientos como que no terminan de arraigarse. Y no digo que a diario uno tiene, lógicamente, que renovarse, como dice la palabra, ¿no? En la mente, y hay cosas y hay preocupaciones y todo que uno, bueno, va dejando en el Señor. Pero yo hablo de algo más profundo, que es el no tener cabida. O sea, un recipiente que no tiene cabida, ya sea igual no es intencional, puede ser por ignorancia, pero no importa, al final no tiene cabida para la verdad y para la libertad. Y uno realmente lo que quiere es vivir libre, porque cuando uno más libre y más transparente viva, pues más feliz es, y es la realidad. Y no depende del Señor, que nos quiere dar la libertad, depende de nosotros. Entonces tenemos que estar dispuestos a empezar a sacar. Señor, muéstrame realmente qué mentiras hay en mí, que llevo tanto tiempo, es un ejemplo, con algo que no termina de quitarse, de arraigar, porque tú dices que si tú entras, si tú me libertas, yo voy a ser verdaderamente libre. Entonces, ¿qué es? Es el recipiente. Podemos ser sinceros con el Señor. Señor, ¿será que tengo tanta duda que las promesas tuyas no llegarán? Porque si tengo duda e incredulidad, según mi fe se va a hacer, entonces tampoco va a entrar. Entonces, claro, hay tantas cosas que nosotros tenemos que en el corazón ver, y porque al final somos una cavidad, sí somos el templo del Señor, pero claro, vamos a decir que hay áreas en nuestra vida que a lo mejor sí le tenemos, vamos a decir, una cavidad, una libertad, que vivimos pues en esa libertad, porque por ejemplo en la economía pues hay personas que dicen, bueno, yo he visto tanto obrar el Señor en mi vida en esta área que no me cuesta, ¿sabes? Y me es fácil caminar ahí, pero hay muchas áreas en nuestra vida y el Señor dice que Él quiere una vida plena y abundante, y es una pena, ¿no? Porque al final la vida abundante, el Señor quiere que la tengamos aquí, porque sabemos que en el cielo la vamos a tener sí o sí, ¿no? Pero cuando Él habla de esa vida abundante, de una vida sin cadena, de una vida en libertad, se refiere a esto. Cuando el Señor, si cuanto más quitemos, más gloria, más Él va a poder obrar en nuestra vida. Y luego, si estamos llenos de, pues ya no te digo del pecado o pecado consentido, pues ahí claro que no va a haber cabida, ¿no? Pero bueno, también está la otra parte que tú puedes decir, pues bueno, a lo mejor yo no es que esté lleno de, yo qué sé, de mundo o de mentiras, pues más o menos. Hombre, siempre el diablo a lo mejor te trae algo, ¿no?, en la mente, pero realmente yo no creo que sea ese mi caso. Pero bueno, puede ser la otra parte, que no tenga cabida el agua, los ríos de agua viva, porque a lo mejor el recipiente está roto y necesita ser reparado, sanado, ¿no? Porque si no no va a poder llenarse, aunque el Señor quiera, ¿no? Pero esta libertad está para todos, ¿no? Y el Señor nos quiere sanar a todos. En Juan 14:6, ¿verdad? En Juan 14:6 dice que Él es el camino, ¿no? Es la verdad y la vida. Al final, Él es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. No es solo conocer la palabra, porque mucha gente dice, sí, la verdad te hace libre, la palabra, ¿no?, te hace libre. Pero si miramos en Juan, por ejemplo, no lo puse, pero en uno sabemos que Jesús es la palabra también. Entonces no hay nada que Él no pueda hacer. O sea, Él es la palabra, Él es la sanidad, Él en sí mismo es la provisión, Él es el libertador. Y cuando hablamos de esto, tenemos que decir, Señor, pues sabes, yo si tengo algo, yo solo quiero que tú seas, o sea, que mi recipiente, que mi vida, solo quepas tú y tus cosas. Esto no quiere decir que uno no viva en este mundo, lógicamente, pero si uno mete, como nos han enseñado, ¿no?, al Señor cada día, Él se va a manifestar cada día, ¿no? Y si tú tienes el recipiente y dices, sí, pero es que
Yo, por lo que he pasado, por mi vida, por cómo he vivido mi vida, pues realmente a veces me cuesta asumir algunas verdades que Dios dice de mí, pues porque a lo mejor no tengo un corazón sano, pues puede ser que el alma todavía pues esté fragmentada en algunas áreas, ¿no?, de mi vida. Pues entonces vamos a pedirle al Señor, porque es que tenemos su ayuda. Lo importante es querer hacerlo y dar tú el paso. Y como yo decía, no es dar tú el paso, porque claro, para cambiar, para ser libre, no lo puedes hacer tú solo. Tú lo único que tenemos que hacer es querer. O sea, decirle al Señor, yo me rindo, Señor. Y si te tengo que pedir perdón porque yo sé que yo adrede he dado cabida, pues también pedir perdón. Pero lo que tenemos que tener claro es que el Señor nos está diciendo, yo quiero libertarte en cualquier área. Y si yo te liberto, tú vas a ser verdaderamente libre. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Nosotros tenemos que tener ese, ¿no?, recipiente para que esa libertad, de vivir en libertad, de no querer, por ejemplo, aparentar, de no querer, pues, sí, aparentar, ser otra persona que uno no es, que poder ser transparente, ¿no? Hombre, yo sé que hay que ser prudente, uno lógicamente a todo el mundo no le va a contar las cosas, pero me refiero que uno puede ser uno mismo, y eso simplemente parece una bobería, pero eso es vivir en libertad. Y sabes que hay muchas personas que no pueden, porque tienen tanto rechazo que piensan que si se muestran como son, pues no van a ser aceptados. No entiende que el Señor ya cuenta que cada uno es diferente y el Señor mismo nos dice en Corintios que el amor, ¿no?, cubre multitud de faltas, porque muchas veces hay personas que por carácter, pues bueno, están en proceso, a lo mejor unos han alcanzado más, otros van alcanzando, ¿no?, poco a poco, pero lo que tenemos que saber es que la libertad del Señor, pues es como, tiene muchas áreas, ¿no? Tú puedes vivir libre cuando sabes quién eres en el Señor y puedes vivir en una falsa libertad cuando tú dices, yo soy hija de Dios, yo soy su princesa, su reina, pero luego uno vive otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Realmente eso no es una verdadera libertad, ¿no? Es como que lo tenemos en la cabeza, lo digo por mí también, muchas cosas las tenemos como en la cabeza, pero no han bajado, ¿no? Y uno tiene que ser pues sincero y decir, pues sí es verdad. Yo sé que soy hija de Dios o hijo de Dios, yo sé que el Señor tiene lo mejor para mí, pero no lo siento así, ¿no? Hay mucha gente que puede decir, pues la verdad que como que no siento tanto el amor del Señor y como que me abrace, y cuando oigo a la gente, eso me pasaba a mí mucho, porque claro, la gente suele pensar que todo el mundo somos iguales, que sentimos, ¿no? Y mucha gente que piensa como un pastor o pastora, no sé, se creen que uno es diferente o algo, ¿no? Y cuando a mí la gente decía antes, bueno, pues yo siento, bueno, que aquí pasa mucho y es el Señor, ¿no?, el aire, ¿no?, como un ventilador. Pues yo no lo he sentido nunca. Yo siento, y me vienen, yo siento como el Padre me abraza y puedo sentir el amor del Padre. Pues yo nunca lo he sentido, realmente. No he sentido ese abrazo. Y yo le digo al Señor, me gustaría sentir el aire, me gustaría sentir tu abrazo, me gustaría, pues yo qué sé, tener una visión y ver un ángel, no lo he visto, me gustaría tantas cosas, pero yo vivo porque me gustaría sentir, yo tengo que vivir en la verdad y en la palabra del Señor. Entonces, si no sientes el abrazo del Padre, si tú sabes que Él te quiere abrazar y te ama, es suficiente. Porque, a ver, para no llorar, el enemigo es muy astuto y esas son las mentiras que te puede decir. Tú no sientes el abrazo de tu Padre. Tu Padre no te ama. Tú no puedes ver el mundo espiritual
pues no sirves para poder orar, para libertar a alguien, si no vas a saber oír la voz de Dios. De hecho, hablaba con Laura y con Yasmi el viernes pasado que tenía que predicar, y yo les decía, ya empezamos, porque claro, cuando uno no tiene que predicar y tal, uno vive y vive igual, ¿no? Que cuando tiene que predicar, pero hay una verdad, ¿no? Y cuando la pastora me dijo, ¿no?, lo de predicar, yo en mi mente, lo primero que siempre me viene, dice, ay Dios, Patricia, que tú no oyes la voz de Dios tan fácil. ¿Y ahora qué vas a predicar? Porque tú no, yo qué sé, no es que el Señor te dice, vete a Juan, que yo digo, ¿no? Que a uno le gustaría, claro, a ver, uno bueno es, ¿no? Pero no, el Señor me dijo, vete a Mateo 5:2. Y yo dije, yo, vaya, ¿no? Yo dije, ojalá, pero no. Entonces el Señor conmigo es diferente porque yo me empiezo a apurar. De hecho, les estaba diciendo a ella, ay, yo creo que yo tengo que predicar porque me vino una canción, pero es una canción antigua, y yo empatando del apuramiento que me empieza a entrar, ya quiero ver que el Señor me habla en todo. Y a lo mejor no es nada de eso, pero me empieza un apuramiento porque no quiero hablar algo que el Señor no quiere hablar. Primero me vino, para que ustedes vean, los destrozos que uno puede hacer en 5 segundos. Me vino, ¿sabes cuando vas a echar suerte que dice, aquí se decía, Kikerevaca, no sé, hay una canción que luego vas y haces así? Pues me vino eso a la cabeza por un momento, no sé qué suerte. Y yo dije, ay, mi madre, que lo mal que estoy yo, que mira tu suerte, eso que no le gusta al Señor, pero que ¿sabes? Ya toda apurada. Y luego suerte, y luego me vino, ay, qué canción, me venía como una canción, ¿no? Que dice suerte, ¿qué canción puede nombrar suerte? Y me vino la canción de, úsame, soy un milagro, a cambiar tu suerte, ¿no? Y yo le dije, de eso hay que hablar, de eso es, porque yo empaté suerte, canción, otra cosa, yo digo, ese es el mensaje. Pero le decía, ay, pero ¿y cómo empato suerte, canción, milagro? ¿Dónde busco yo eso? La Biblia, todo eso. Y ya, dije, ¿qué va, Señor? Me senté. Y hasta Laura me dice, a lo mejor no es eso, yo qué sé, o ponte la canción y a lo mejor, ¿no? Y ponía la canción y yo dije, la predicación esto no es. Eso sí estaba segura. Yo decía, esto no es. Pero luego me di cuenta que lo de la canción sí había venido del Señor, pero claro, en mi apuramiento, yo y en mi mente que era prédica y tal, no descansaba y no dejaba al Señor que me pudiera decir otra cosa. Entonces yo decía, canción. Cuando puse la canción y hablaba de que soy tu milagro, ¿no? Y que, ¿no?, que había venido como muerte y destrucción, pero tú has cambiado mi suerte, ponía ahí, ¿no? Soy un milagro y estoy aquí, ¿no? Entonces entendí que eso el Señor me estaba hablando a mí. No sé si es porque me vio el apuramiento, que yo decía, ay, no, Señor. Y al final me puse yo a leer la Biblia y al final yo decía, pues bueno, cuando hablaba estaba leyendo Juan, de la libertad y vivir en las mentiras, vivir, ¿no? Pues sinceramente me vi reflejada y dije, yo creo que el Señor quiere que hable de esto. Porque uno vive muchas veces en esa mentira. Ya, y hombre, yo sé que el Señor lógicamente quiere usar a uno y el Señor le habla porque al final tú hablas con las personas y puedes dar, ¿no?, una palabra del Señor. Pero claro, el enemigo puede venir con mentiras de cómo tú no te ves, a lo mejor como otras personas que tienen ese mundo a lo mejor más abierto, sino como que uno es más como la palabra y más o menos el Señor siempre como que me habla por ahí, más bien como eso. Yo voy leyendo y más o menos yo digo, es esto porque como que salta, ¿no? Y tú dices, es esto, ¿no? Pero yo no veo un ángel, no me lleva a ningún sitio, no me viene un pensamiento que dice, Digo, ay, la predicación, voy a escribirla corriendo. No, eso no. Pero no descarto la idea y le digo al Señor, no te olvides que eso es lo que quiero yo también. Hay que buscar todo, ¿no? Entonces, hay que vivir en esa libertad y esas son las mentiras sutiles que pueden, pues, cambiar un destino y un propósito en el Señor. Porque si al final uno se centra y uno porque quiere obedecer al Señor, ¿no?,
Y claro, y los pastores que nos guían, pero si una persona se centrara en eso, pues yo no estaría aquí porque yo dijera, yo no sirvo para predicar, porque el Señor no me va a hablar, yo voy a hablar lo que a mí me da la gana, que eso es lo que a uno le viene, y yo no voy a hacer eso. Y no, yo es que en verdad, no sé, yo hago otras cosas, toco el piano, esto, pero yo para predicar no. Por ejemplo, eso sería una mentira, pero es que muchas veces esa mentira está en todo. Te mandan a hacer algo y te ves menos, te comparas, como la predicación del pastor Orchi, ¿no? Te comparas porque la otra persona a lo mejor es más dada para hablar, más extrovertida, o el Señor le ha dado unos dones, tú tienes otros dones y tú quieres el que el otro tiene y el otro quiere el que tú tienes, ¿no? Porque al final eso son mentiras. Y uno tiene que venir al Señor y decir, bueno, Señor, al final yo lo único que quiero es hacer tu voluntad y que mi recipiente, que soy yo, el templo del Espíritu Santo, se llene de lo que tú tienes para mí. Y quiero sacar todas esas mentiras, porque a veces hay cosas que uno piensa que ya las tiene superadas y pasa algo y te das cuenta que no. No sé si les ha pasado. O sea, yo esto lo tengo superado, esta situación, ese control de carácter, tal. Te viene cualquier cosa y ¡buf!, salta uno. Y tú dices, uy, pues esto estaba aquí, pues no sabía que estaba aquí. Entonces, por eso necesitamos que el Señor nos haga libre, pero realmente la libertad es continua. Realmente, porque al final todos los días nos pasarán cosas, tendremos que perdonar, tendremos que, no sé, el Señor nos quiere llevar a otros niveles y te tendrán que mandar a hacer algo y uno no puede estar diciendo, no sé, no puedo, no valgo. Y eso lo sabemos todos, que no, yo no digo eso. Bueno, si lo piensas ya lo estás diciendo, porque a lo mejor alguien dice, ay no, porque es muy santo, dice, no, yo cómo voy a decir que no puedo, que no sé. Pues sí, pues muchas veces decimos no puedo, no sé, cualquier cosa, ¿no? O yo no sé tanto de la palabra, ¿no? ¿Sabes? Y como que eso te limitaría, y eso no es así. Porque mira tú, los fariseos no sabían toda la palabra, y los judíos que estaban ahí, el Señor les tuvo que decir, ahí no hay cabida para mí, porque mucha letra, pero no querían nada con Él. Entonces eso no puede ser un obstáculo, ¿no? Porque al final el Señor es la palabra, Él es el que te va a revelar. Y está bien estudiar como lo sabemos, pero que eso no sea que te frene, ¿no? Hay muchas mentiras que nos frenan, que sutilmente, y no sabemos por qué a lo mejor esa carrera nos cuesta tanto. Y muchas veces eso, no estamos tan acostumbrados que no paramos a decir, ay, esto creo que es una mentira, ¿no? Porque la vemos como una verdad. Y a veces el Señor es tan bueno que nos los deja ver por otras personas que te dicen algo y tú dices, ay, pues la verdad que yo no lo había visto. Y a lo mejor dices, ay, tú no has visto que tú no sé qué. Yo, pues no. ¿Sabes? Hay cosas que hasta uno se nubla, como yo digo, y uno no se ve ni a sí misma, ni se conoce, ni sabe cómo es, ¿no? Uno ve, parece muchas veces, si no abres tus ojos a lo que el Señor te quiere decir, uno ve como uno se ve y a lo mejor ni siquiera es el diseño del Señor y no eres como eres. Por eso al final tenemos que vernos en el espejo del Señor, ¿no? Que somos su imagen. Le voy a pedir a los chicos que pasen, los músicos. Y ahora sí te invito a, bueno, si quieres ponerte de pie, porque yo creo que primero que nada, yo no sé en qué situación estás o qué, ¿no? Tu recipiente, que eres tú por dentro, tu corazón. Yo no sé si a lo mejor no cabe la libertad del Señor o no cabe la sanidad porque estás roto. Y te es muy difícil poder pensar que Dios te quiere sanar cuando piensas que Él no te ama, que Él no te quiere abrazar, que Él no te quiere ayudar. Es un poco difícil que tú puedas sanar tu corazón porque otras personas te han dañado, pero es que si piensas que el Señor no quiere, ¿cómo lo va a hacer? Entonces hay muchas veces que tenemos que dejar a un lado lo que nosotros creemos que pensamos, que sabemos, que somos. Es decir, Señor, yo quiero que tú hagas lo que tú quieras. Señor, yo quiero quitar de mi vida toda la mentira, toda incredulidad, todo pecado si hay, todo chisme, todo lo que pueda hacer que tú no quepas. Porque Dios no va a estar metido, ¿no?, en vidas con pecado o donde ya no cabe. No cabe porque eso, hay tantas mentiras, tanta frustración, muchas veces tanta tristeza, tanto todo que no puede, ¿no? Y se necesita un obrar. Pero como yo estaba diciendo antes, al final el Señor es el que va a hacer lo sobrenatural. Y nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero nuestra parte va a ser querer, el simple hecho de querer cambiar, de querer que el Señor haga algo en tu vida, ya es suficiente.
¿no? Es como cuando uno tiene un hijo. El hijo cuando te pide perdón, ya no tienes que hacer. El Señor dice, yo no quiero penitencias, yo no quiero sacrificio. Y muchas veces pensamos que tenemos que hacer 1000 cosas para que el Señor haga algo, sacrificio, obra, porque si no el Señor está bien hacerla, sí, pero son la consecuencia. No es porque lo tienes que hacer porque el Señor, si no, no hace algo, porque ahí eso sería otra mentira. Por eso tenemos que estar tan alerta y decirle, mira Señor, de verdad, si tú ves en mí o yo pienso que yo no tengo esos problemas, pero realmente estoy viviendo en alguna mentira, pues Señor, házmela saber, porque yo quiero vivir esa vida abundante. Porque tú pagaste un precio, diste a tu hijo para que yo viviera en esa libertad continua. ¿Cómo puede ser que yo pueda vivir en esclavitud o con cadenas? ¿Cómo puede ser que yo viva con temores y con miedo a lo que va a pasar en el futuro? No puede ser. El Señor quiere que nos levantemos para decir, Señor, yo quiero solo que tú tengas cabida en mí y yo voy a quitar todo lo que está impidiendo que tu gloria pueda entrar en mí y se pueda desbordarnos. Entonces vamos a decirle, Señor, te damos gracias primero porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y tú has querido hablar de libertad, Señor, pero la libertad empieza conociendo tu verdad, Señor, tus palabras, Señor, tu amor, Señor. Todas esas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, para que podamos correr esa carrera, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces abrigamos esos pensamientos que van en contra de tu palabra, Señor. Cuando tú nos dices que valemos, que somos princesas, príncipes para ti, Señor. Y nosotros hablamos, Señor, palabras pues negativas e incluso, Señor, nos maldecimos diciendo que no vamos a poder, que qué vamos a hacer, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y queremos alinearnos a ti, Señor, a tu palabra, a tu mente, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, Señor, porque nuestra parte, Señor, la podemos hacer, porque lo sobrenatural viene de ti, Señor. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y que esto no sea solo una canción, Señor, sino que entendamos que tú eres todo. Tú eres la sabiduría, tú eres la verdad, tú eres la palabra, Señor. Tú eres el que nos consuela, Señor. Y queremos declararlo, Señor, para sellar que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor.